¿Y sabe cuál es el tema en esta mañana? Nehemías versus Sanbalat. Oigamos, Nehemías contra Sanbalat. En esta esquina, Nehemías. Y en esta esquina, Sanbalat. Los que leyeron el libro de Nehemías saben de cuál Sanbalat estoy hablando. Los que no leyeron el libro de Nehemías dicen, ¿Sanba qué? Sanbalat. Entonces grábese ese tema. Los que están allá en casa, Nehemías versus Sanbalat. Y el Espíritu me dice que en otra ocasión fue David versus Goliat. Muy bien. En otra ocasión fue Sansón versus la Dalila, más que todo, que fue la que usó ahí el enemigo. Sansón versus Dalila. ¿O no? Y una muy importante que usted sí sabe, el Señor Jesucristo versus Satanás. Pero hoy vamos a hablar Nehemías versus Sanbalat. Y seguimos ahí en el libro de Nehemías en el capítulo 4. Vamos a leer en este momento, porque ahí se presentó esta confrontación, esa lucha entre Nehemías y Sanbalat. Y esa lucha se está presentando hoy también entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esa lucha se está presentando entre nosotros como el pueblo de Dios y los enemigos de Dios, que son nuestros enemigos. Pero acá hay un vencedor. Aquí hay alguien que va a salir en victoria y no vamos a quedar derrotados. Amén. Si ya lo tiene, por favor, colóquese de pie. Nehemías capítulo 4. Leemos en esta hora en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya eso decimos. Amén, amén. Gloria a Dios. Versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si una zorra la derribare. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado
y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordados del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y todos decimos amén, gloria a Dios. Quiero que repitamos el versículo 14, pensando en su casa, pensando en su familia, papá pensando en sus hijos, mamá pensando en sus hijos. Leámoslo en el nombre de Jesús. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos,
por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Padre, en esta mañana aquí estamos congregados al sonido de la trompeta, Dios de la gloria, porque la trompeta, el sonido de trompeta es tu voz, es tu palabra, anunciando, advirtiendo el peligro. Y en esta mañana, Padre, nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, para escuchar, para recibir tu palabra. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Colóquese cómodo. No se vaya a dormir. Y estemos muy atentos a esta preciosa palabra de Dios. Ya sabemos quién es Sanbalat. Ahí dice el versículo 1, ¿no? Que Sanbalat oyó. ¿Qué fue lo que Sanbalat oyó? Que el pueblo estaba trabajando, que se había levantado un líder que estaba motivando al pueblo, que se había levantado uno allá en la casa, allá en la familia, allá en el barrio, a decir: pero mi casa y yo serviremos a Jehová, y aquí el enemigo no tiene cabida y es derrotado en el nombre de Cristo Jesús. Dele ese aplauso al Rey en esta mañana, porque en su casa, en su familia, se debe de levantar alguien con ese temor de Dios. Aleluya. Nehemías, lo que leía mi esposa al inicio, me encantó que ella hizo esa introducción. Dije: Señor, aquí está tu palabra en esta mañana. Aleluya. Cuando Nehemías se enteró que Jerusalén estaba devastada, destruida, arruinada, eso habla el primer capítulo. Me encanta lo que Nehemías hizo. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Fue e hizo pachanga porque todo se había acabado. No. Nehemías se olvidó de su gente y dijo: de malas. No. Nehemías, cuando se entera que Jerusalén está destruida, está devastada, hizo una oración tremenda y poderosa que ya la leímos ahí del versículo 5 al 11 del capítulo 1 que mi esposa leía esta mañana. Una oración de intercesión, una oración donde dijo: Señor, ten misericordia, dame de tu gracia, fortaléceme, porque quiero ver mi ciudad restaurada, porque quiero ver la iglesia restaurada, porque quiero ver mi familia restaurada, y que todos se salven y que todos sean herederos de salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué hermoso cuando en nuestro corazón hay ese sentir, cuando hay ese anhelo por ver la mano de Dios a nuestro favor. Aleluya. Entonces, mire, cuando Sanbalat se entera que están edificando, dice que se encolerizó mucho, se le saltó la piedra. Y ese Sanbalat tipifica, usted ya sabe a quién. Ese Sanbalat tipifica al mismo diablo que se quiere oponer cuando el pueblo de Dios trabaja, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que quiere que otros sean salvos, que otros sean bendecidos. Ese mismo Sanbalat se va a levantar con el propósito de oponerse. Sanbalat siempre va a presentar oposición y va a instar a otros para que también vengan a apoyar, y va a instar a otros para que venga a destruir la obra que los hijos de Dios están haciendo. Y esto es muy fuerte. Y usted que ha estado con nosotros desde tiempo atrás, el Espíritu me dijo: en Cristi Gral está ese espíritu de Sanbalat. Y ahorita lo vamos a analizar más a fondo. Pero nuestro objetivo en esta mañana es comprender cuando en la iglesia el espíritu de Sanbalat está obrando, y aprender a resistirle siguiendo el ejemplo de Nehemías. ¡Wow! Nehemías se enteró
Y ahí en los primeros 6 capítulos se habla mucho de este Sanbalat, de cómo se opone, de cómo se burla, de cómo hace escarnio, cómo incita a otros para venir a oponerse a la obra. Pero Nehemías es un ejemplo hermoso a seguir en la iglesia, en su casa, en su familia, en su vecindario, en su trabajo, en todo lo que hagamos. En Nehemías vemos un ejemplo precioso, precioso para ponerlo en práctica. Por eso, mire, quiero contarle algo. Cuando Nehemías se enteró de que la ciudad natal estaba en ruinas, el muro derribado y las puertas quemadas, sintió en su corazón hacer algo para remediar todo ese mal. Eso es lo que habla el capítulo 1. Le contaron y entonces se presentó ante el rey y estaba muy triste. Y el rey le dice: ¿por qué está triste? Y él dice: ¿cómo no voy a estar triste? Si mi casa, si mi familia, si mi ciudad, si mi nación está en ruinas, ¿cómo no voy a estar triste? Y eso a usted y a mí nos debe de pasar. ¿Cómo no estar triste cuando hay familiares nuestros que aún no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cómo no estar triste cuando vemos a alguien sumido en el pecado, sumido en los vicios, en peligro de condenación? Eso a usted y a mí nos debería de dar tristeza. ¿Cómo no estar tristes cuando sabemos que muchos que han pasado por la congregación hoy han vuelto atrás? ¿Cómo no estar tristes cuando saber que muchos hoy no vinieron porque simple y sencillamente, perdóneme la expresión, no les dio la gana y no vinieron a una cita con Dios? Entonces Nehemías se puso muy triste, y en el capítulo 2 habla que le pidió permiso al rey, y el rey consultó con su esposa, con la reina. Le dijeron: bueno, Nehemías, vaya. Y él pidió unas cartas de presentación. Les estoy resumiendo lo que ya todos leímos. Él pidió unas cartas de presentación para los que aserraban madera y todo eso. ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Y llegó y empezó un trabajo. Dice que primero salió toda la noche sin cabalgadura. Salió a recorrer, salió a echar un vistazo en los alrededores, en la ciudad, y se dio cuenta de la situación. Y es bueno ese ejemplo para que le echemos un vistazo aquí en el lugar donde estamos viviendo. Échale un vistazo a la zona comercial. Averígüese cómo está la seguridad ahí en su barrio, en su casa, en su ciudad donde usted está. Echemos un vistazo. Nehemías llegó a Jerusalén y quedó peor de triste cuando confirmó que lo que le habían dicho era verdad. Pero mire, no fue fácil para Nehemías, porque en ese momento servía de copero al rey Artajerjes, quien notó su semblante de tristeza en Nehemías y se propuso a ayudarle. Y me encanta, mire, ahí el versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. La segunda oración que registra ahí. El rey le dice: bueno, Nehemías, ¿y usted qué quiere? Y mire ese claro ejemplo a seguir. Lo primero que hizo fue ahí, oró al Dios de los cielos. Ahí frente al rey. Yo creo que solo en su pensamiento, yo creo que Nehemías dijo: Espíritu Santo, dame sabiduría para hablar. Estaba frente al rey. No se tiró de rodillas. No, ya había orado antes, ya había ayunado antes. Y el rey le dice: ¿qué quieres? Y en ese instante fue una oración de segundos, me imagino yo. No dijo nada, pero en su espíritu yo creo que se conectó con el Espíritu de Dios y dijo:
Señor, ayúdame. Señor, dame palabra. Señor, dame sabiduría para hablar. Y expuso todo lo que le pidió al rey. Y el rey se lo concedió. Claro ejemplo. Ahora, cuando algún hijo de Dios se percate de algo que está mal y se proponga a hacer algo para remediarlo, el Señor siempre le guiará y fortalecerá para hacer lo que se debe hacer. Percate, analice, evalúe cómo está la situación aquí en la iglesia, cómo está la situación allá en su casa, en su familia. Analicemos cómo está la situación aquí en Valladolid, en Monterrey, en Patio Bonito, en Nueva Castilla, en todos estos a nuestros alrededores. Piensen un instante en su barrio, cómo está la seguridad. En su barrio, cómo están los precios. En su familia, cómo está la economía. Y después de pensar, después de analizar, lo que hermoso que alguien se proponga a hacer algo. Porque no basta solo con decir, ay, pobrecitos, ay, no, ¿qué hacer? No basta solo con quedarnos ahí lamentando. Nehemías no se quedó lamentando. Nehemías se propuso hacer algo por su ciudad, por su familia, por su nación. Y esa es la invitación en esta mañana. Propongámonos a hacer algo. Usted conoce a alguien en problemas, propóngase. Y ese proponernos es decir, Señor, así como dijo Nehemías, ¿qué hago? Ore y diga a Dios, ¿cómo le puedo ayudar? Ore y diga, Señor, ¿cómo puedo servir? Ore y diga, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Y créame que el Señor va a poner en su corazón algo. Así sea bendecirle con una ofrenda, así sea llevarle un mercado, o así sea orar por esa persona. Pero nos debemos de proponer hacer algo. No nos quedemos en el pobrecito. Amén. Propongámonos a hacer algo. Nehemías llegó a Jerusalén, se enteró de la situación y se propuso a reparar los muros de la ciudad. ¿Para qué los muros? ¿Por qué reparar unos muros ahí? A ver, ¿quién me dice algo? A ver, ¿por qué? ¿Para qué? Protección, seguridad, resguardo, identidad, fortaleza. En esos tiempos bíblicos, las ciudades eran amuralladas porque eso les resguardaba de sus enemigos. Y a mí la palabra de Dios me dice que Él pondrá muro y contramuro. Y a mí la palabra de Dios me dice que busqué quien hiciese vallado, quien hiciese muro, quien se propusiera hacer algo y no lo hallé, dice el Señor. Bíblicamente hablando, el muro es un cerco de protección. Y en su casa tienen que haber muros de protección, aleluya. La iglesia, aquí en la congregación deben de haber muros. Y no son estos de cemento y de ladrillo, no, estos muros no. Muros de protección divina, muros de oración, muros de ayuno, muros de palabra, muros donde el Espíritu Santo a usted y a mí nos fortalece. Esos son los muros. A eso hace referencia a los muros y las puertas. En los tiempos bíblicos, una ciudad con las puertas derribadas era insegura. Es como véngase para la iglesia y deje las puertas de su casa abiertas de par en par. Y no quedó nadie allá. O deje toda la noche la puerta de su negocio o la puerta de su casa abierta. Entonces nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que hayan puertas cerradas, hayan puertas seguras, pero que también sean puertas abiertas para que sean puertas de salvación para otros.
En su casa tienen que haber puertas de salvación. En esta congregación tienen que haber puertas de salvación, pero no unas puertas ahí todas quemadas, dice que estaban consumidas por el fuego. En ese tiempo eran de madera. Y si usted hizo una puerta quemada, ¿cómo queda? Usted la empuja y eso se desbarata. No, que sean unas puertas fortalecidas. Amén, amén. Entonces, los muros tienen un gran significado, brindan a la ciudad protección, seguridad y un gran sentido de pertenencia. También él se propuso a reparar las puertas, lo cual servía para controlar el tránsito de los habitantes y un buen control. Aleluya. Que en su casa hayan puertas de salvación. Que esa congregación sea una puerta que conduce a la patria celestial. Recuerde que Jesucristo dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Amén. Pero ahora, avanzando, vamos a ver algunas características de ese espíritu de Sanbalat, el que se le levantó y se le opuso a Nehemías, y que siempre se va a levantar, se va a querer levantar y se va a querer oponer a la obra de Dios. ¿Ok? Número 1, se levanta cuando se entera que una iglesia está empezando, cuando se entera que el pueblo de Dios está trabajando, cuando se entera que Crisdigral quiere hacer algo para ganar almas para el reino de los cielos. Sanbalat se va a levantar. ¿Ok? Ese espíritu de Sanbalat no se va a levantar si es una iglesia perezosa, si es una iglesia que no evangeliza, si es una iglesia que no ora, si es una iglesia que viene los domingos por pasar el rato. El Sanbalat por ahí ni viene. Dice: allá no tengo nada que hacer. Pero si es una obra, si es una iglesia que está trabajando, si es una iglesia de visión, si es una iglesia de propósito, si es una iglesia que dice que estamos orando 500 metros a la redonda para que pase algo y la gloria de Dios descienda, ese Sanbalat dice: epa, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Mire lo que dice el versículo 17 del capítulo, el capítulo 19, versículo 19 del capítulo 2. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y usted y yo sí que nos tenemos que rebelar contra el rey de Sanbalat, no contra el rey de reyes y señor de señores. Pero al rey que Sanbalat sirve, usted y yo sí nos tenemos que rebelar. Pero le estoy diciendo que se levanta cuando se entera que una iglesia, una congregación, un grupo de hijos de Dios quieren hacer algo. Ese se levanta. Ese se levanta. Segundo, se burla de los hijos de Dios y provoca a desprecio. Lo que leíamos en el capítulo 4, el versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los hermanitos de la iglesia Crisdigral. ¿Qué es escarnecer? Empezó a hablar bien mal del pastor, de la pastora, de las hijas, de los hermanos, de ese hermanito que canta, de esa hermanita que dirige, de ese hermanito que ora tan feo, ora tan chistoso, eso como gritan, eso como cantan tan feo. ¿Me hago entender? Estamos mirando las características del espíritu de Sanbalat cuando se quiere oponer en la obra del Señor. Ya lo dijimos. Segundo lugar, se burla de los hijos de Dios y genera escarnio en los alrededores. Tercero,
planea con sus secuaces lo que hará en contra de la obra del Señor. O sea, no se queda ahí quieto, no se queda mirando para el W, no dice, vamos a hacer algo. Les vamos a amargar el rato. Dice el versículo 2 del 4, y habló delante de sus hermanos. Oiga, Sanbalat tiene hermanos. Y el ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. O sea, busca aliados. El espíritu de Sanbalat busca aliados, planea con sus secuaces lo que hará contra la obra del Señor. Y ese convoca reunión y allá le llegan. Ese convoca y allá llegan. Ese va y los busca. Y le dice, mire esos allá del segundo piso. Que es que van a ganar a muchas almas para el reino de los cielos. Que es que van a crecer, dice que se van a multiplicar y se van a fortalecer y nos van a sacar corriendo. ¿Se imagina a Sanbalat y sus secuaces hablando en contra nuestra? ¿Se imagina? Imagínese eso. Eso se llama un sitiamiento espiritual. Y lo hay. Porque Satanás no le agrada cuando una iglesia quiere avanzar. Y ese es ese Sanbalat, ese espíritu de Sanbalat se levanta fuerte, fuerte para traer oposición. En cuarto lugar, conspira para atacar al pueblo y hacerle daño. Capítulo 4, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Eso dijimos al comienzo, ¿no? Nehemías versus Sanbalat. En esta esquina, Nehemías. En la otra, el Sanbalat. Nehemías queriendo edificar, Nehemías queriendo darle la gloria a Dios, Nehemías queriendo que muchos hereden salvación y vida eterna, y el Sanbalat oponiéndose y convidando a otros secuaces para decir, saquemos, acabemos con Crisdigral, acabemos con eso de la iglesia, que nadie vuelva por allá, metamos desánimo, metamos murmuración, rajemos de todo el mundo y que eso se acabe. Y el Nehemías aquí, ¿qué hacía Nehemías? Clamaba, fortalecía al pueblo, les daba palabra de ánimo y les decía Nehemías lo que leíamos ahí en el 14. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y todos decimos, amén. Porque ya le digo, conspira para atacar al pueblo. Pero qué hermoso que aquí no hay ningún Sanbalat. Aquí todos somos como Nehemías. Amén. Todos somos como ese Nehemías que queremos trabajar en pro de nuestra propia familia y en pro de todo este sector, de todo este vecindario. Aleluya. Otra característica del espíritu de Sanbalat: planeará. Escúcheme esto es muy delicado. Planeará infiltrarse en el pueblo para hacerle daño y lograr sus propósitos. Dice el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Infiltrados. Todos conocemos el término de un infiltrado, ¿no? Alguien que se dice ser,
pero no es. Alguien que llega, hola hermanito, hola hermanita, yo también, yo sí quiero, amén. Pero empieza a decirle al uno y al otro, pero es que aquí como que, pero es que ese pastor, pero es que, esos son los infiltrados. Esos son los infiltrados. Una vez me dijo alguien en la otra congregación, en el otro local, ay no, yo allá no vuelvo. Eso allá no está el Señor. Yo le dije, tenga cuidado, porque eso se llama blasfemia. Y la blasfemia, el Señor no la perdona. A esa persona le dije, tenga cuidado, no vaya que usted esté blasfemando del Espíritu Santo de Dios. Si no quiere volver, tranquila, no vuelva. Aquí en Bogotá hay miles de iglesias, vaya donde usted quiera, pero no se meta con el Señor. Amén. Pero esos infiltrados quieren matar al pueblo y quieren hacer cesar la obra. Así que cuando alguien empiece a hablarle mal de, o cuando alguien le empiece a decir que allá es mejor, dígale tranquilo, vaya. A mí el Señor me plantó acá. Y hasta que el Señor no me diga que me vaya para otro lado, no me voy. Esa es la manera correcta. Porque van a llegar esos infiltrados queriendo desanimar al pueblo. Otra característica, Sanbalat no dará la cara. Solo manda mensajeros. Capítulo 6, versículo 2 dice, Sanbalat y Geisei enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. No escuche mensajeros de Sanbalat. Ese mensajero es el que trae cuentos. Ay, es que allá sí hay música en vivo. Allá sí tenemos orquesta y tenemos canal de televisión. Dígale gloria a Dios. Pero el Señor me plantó acá. Amén. Ay, es que allá sí hay salón para niños. Pues lleve su niña. Pero aquí el Señor me dijo que acá. Tengamos cuidado porque Sanbalat envía mensajeros, no da la cara, envía mensajeros. Y por último, Sanbalat buscará engañar al pueblo para fomentar temor y confusión. Y eso lo anulamos en el nombre de Cristo Jesús. Dice el capítulo 6, versículo 10 y 11. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuere como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. No haga nada, no diga nada, no se meta en problemas. Todo eso es lo que hace Sanbalat. ¿Ok? Entonces ya conocemos a ese señor, el de la izquierda, Sanbalat. ¿Claros hasta ahí? Ahora vamos a ver el ejemplo. Vamos ahora a ver la actitud de Nehemías, su sabiduría y el ejemplo a seguir. Amén, amén. ¿Con quién está? ¿Con el de la derecha o con el de la izquierda? ¿Con Nehemías o con Sanbalat? Con Nehemías. Amén. Que los veo como con cara de sueño ahí, Dios mío. Número 1. ¿Qué hizo Nehemías? En primer lugar, ayunó y oró delante de Dios.
Cuando escuche rumores, cuando usted perciba cosas en el pueblo, cuando usted perciba cosas en su casa, en su familia, siga este buen ejemplo de Nehemías. Entre en ayuno y en oración y diga: Señor, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de Cristigral, Señor, ten misericordia, sálvanos y muéstranos qué hacer. Amén. Eso fue lo primero que hizo Nehemías. Eso lo leíamos ahí en el primer capítulo 1, versículos 4 y 5, que dicen: cuando oí esas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El primer ejemplo que usted y yo vamos a poner en práctica: ayuno y oración, comunión allá en el secreto con Dios. Aleluya. En segundo lugar, Nehemías llamó a sus hermanos los judíos para levantar los muros. Póngase de acuerdo con alguien. Diga: pastor, hagamos algo. Dígale a su esposo, a su esposa, a algún hermano de la iglesia: vamos a hacer algo, vamos a proclamar ayuno, vamos a proclamar vigilia, vamos a salir a evangelizar, hagamos algo. Hagamos cadena de oración. Levantemos un ejército de los que no vienen. Hagamos algo. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías le dice a los suyos: hay que hacer algo. Nehemías le dijo allá, y es lo que usted y yo tenemos que hacer allá en la casa, allá en la familia, en el barrio, en la iglesia: reúnase, proponga cosas buenas. Amén. En estos días mi hermana Lourdes me dijo: si alguien más me acompaña, yo quiero ir a visitar. Le voy a decir a la hermanita tal y a la hermanita tal que si me acompañan y quiero ir a visitar. Le dije: claro, hermana Lourdes, dígales, convóquelas, hagamos algo. Es mejor hacer algo, por poquito que parezca, que no hacer nada. ¿Están de acuerdo? Y los que no dijeron amén, ¿no están de acuerdo? Ah, sí, amén, amén. Todos de acuerdo, amén. Tercero, Nehemías declaró que Dios estaba con él para levantar los muros. Verso 18, capítulo 2. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando hay alguien que motiva, cuando hay alguien que propone algo bueno, cuando hay alguien que dice: yo quiero que ahorita el 1 de mayo es festivo, pastor, el 30 hagamos vigilia, el 1 hagamos algo, yo no voy a trabajar, puedo venir a ayunar, claro, y yo le acompaño. Pero le digo algo, iglesia, y con todo el respeto se lo digo: me estoy cansando de estar solo y empujando, porque nadie me está diciendo hagamos, hagamos, hagamos. Aquí Nehemías le dice al pueblo: esforcémonos, hagamos. Dios me respaldó. Nehemías, yo creo que Nehemías le contó cómo hizo para hablar con el rey. Me temblaban las piernas, pero en ese instante oré. Dije: Espíritu Santo, dame sabiduría. Porque ahí dice: les declaré cómo la mano de Dios fue benéfica. Está contando ese episodio que relató ya horas antes. Ahora, otra. Oró para presentar el problemita, la situación, a Dios.
Lo leímos, capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuélveles el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Esa palabra baldón significa ofensa, agravio, injuria, afrenta o ultraje. Eso significa baldón. No es un balde grande, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Vuélvele su oprobio, vuélvele su ofensa, lo que ellos han dicho que sea, lo que ellos han dicho para nosotros, que sea contra ellos más bien. Págales conforme a sus deseos. Algo así está orando Nehemías ahí. Entonces Nehemías oró y presentó ese problema. Lo que usted considere un problema, lo que usted considere una falla, lo que usted considere que aquí no se está haciendo, ore y diga: Señor, aquí hay que hacer algo. Señor, despiértanos. Señor, muévenos. Pero vamos para adelante, porque dijo el paisa: para adelante es para allá. ¿Ok? Otra que hizo Nehemías: siempre, estás bonita, siempre demostró pereza, cansancio. No. Siempre demostró buen ánimo para hacer la obra. ¿Le gusta o se identifica con eso? Siempre demostró buen ánimo. No importa, lo vamos a hacer. No importa si hay que aportar, yo aporto. No importa si no hay quien haga, yo voy. Siempre buen ánimo, siempre una buena cara. No estuvo renegando: este domingo tampoco nadie vino. No, a las clases ya nadie viene. Nah, ore. Dijimos que primero oró y presentó la situación a Dios y presentó buena cara. El versículo 6 dice: edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y eso lo demostró Nehemías: un buen ánimo para hacer la obra. Él mismo vigilaba y permaneció en oración día y noche. Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre de oración. Diga: y yo también. ¿Verdad? Oremos, oremos, oremos. El apóstol Pablo dice que debemos de orar sin cesar, sin parar, sin desistir, sin tirar la toalla. Ore para que la obra del Señor crezca y se fortalezca. Aleluya. Por último, exhortó al pueblo para que no temieran, porque el Señor grande y temible peleaba por su pueblo. Exhorte para bien, exhorte para decir: no, Dios nos va a dar la victoria. Usted va a ver, usted va a ver. Mire, llegó en este instante una anécdota de hace muchos años. El Espíritu la trae a mi mente. Mi hermana la mayor, en la iglesia donde estábamos en ese tiempo, hace unos buenos añitos, problemas por todo lado. Y mi hermana le dice a otra hermana de la iglesia: ya se me saltó la chispa. Yo como que también me voy a ir para la manantial. Eso me lo dijo mi hermana. Y aquella otra hermana le dijo: listo, hermanita, vámonos las dos. Ella ya partió a la presencia del Señor, pero le dijo a mi hermana: no, hermana Rosalba, quédese. Porque si no, usted no va a gozar, usted no va a disfrutar de lo que Dios va a hacer en este lugar. Cuando alguien le salga con esos comentarios, quédese. Porque si no, usted no va a gozar, no va a disfrutar de la bendición que Dios tiene para este lugar. Y mi hermana me dijo: y me quedé. Y me gustó haberme quedado. Y estoy feliz
de haberme quedado. Me decía esa tarde ya hablando y dije, gloria a Dios, porque eso demuestra que cuando Dios nos ha colocado en un lugar, nos ha colocado con un propósito. Amén. Ahora sí es la última. Nehemías tenía discernimiento espiritual de parte de Dios porque conocía los profetas falsos que infundían temor al pueblo. Que necesitamos tener discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? Eso. ¿Qué es discernir? Entender, comprender. Entonces, cuando le vengan con cuentos, cuando empiecen a rajar, cuando lo empiecen a, dígale al Señor ese discernimiento espiritual. Dígale, Señor, ¿es tuyo o esto es de Sanballat? Y el Espíritu Santo le va a decir, porque mire lo que dice capítulo 6, verso 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noaidas, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Procuraban infundirme miedo, desánimo y ganas de salir corriendo. Que tuvo Nehemías un discernimiento espiritual que dijo, esto no es de Dios. Esto que me están diciendo es puro cuento del Sanballat ese, pero yo no voy a creer. Amén, amén. Entonces, como iglesia debemos comprender que el espíritu de Sanballat puede llegar a levantarse con el propósito de entorpecer el trabajo en la obra del Señor. Y ya vimos anteriormente las características del Sanballat ese. Cuando usted perciba algo de eso, diga, aquí no, conmigo que no cuente. Conmigo fuera, renuncio a eso. Amén. Nuestro deber es seguir el ejemplo de Nehemías. ¿Quién dice amén? O sea, a la derecha Nehemías y estamos con Nehemías. Amén. Vamos a seguir su ejemplo. Vamos a seguir el ejemplo de Nehemías y le motivo para que esta semana se lea todo el libro de Nehemías. Son solo 12 capítulos. 12, 13 capítulos. Listo. Volvámoslo a leer con ese pensamiento. Nehemías versus Sanballat. Y usted y yo que estamos con Nehemías podemos saber todo lo que él hizo. Vamos a ver cómo Dios le respaldó y vamos a ver que él terminó la obra, aleluya, y volvió a casa feliz. Como cuando usted llega a la patria celestial y diga, pero allá en Valladolid lo hice. Allá en Colombia, hermanos venezolanos que digan allá en Colombia, cuando estuve en Colombia, serví al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puse mi granito de arena y allá está la obra, aleluya. 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 Entonces, Nehemías logró terminar el muro y reparar las puertas de la ciudad porque siempre hubo en su corazón esa buena actitud para trabajar y no prestó atención a los que se le opusieron. Los resistió, armó al pueblo, los puso por familias. Con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la lanza, la espada. Pero todo eso porque Nehemías los guió. Nehemías estuvo ahí. Como a usted y a mí nos toca estar al frente, no cesar en la obra y creer que algo grande Dios hará, aleluya. Si en nosotros está ese espíritu que hubo en Nehemías, estoy seguro que nada nos hará desistir del trabajo en la obra del Señor, seguros de contar con su respaldo, aleluya. Yo creo que Nehemías decía, Dios está con nosotros, y se lo dijo al pueblo, Él pelea por nosotros, aleluya. Y yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, el Señor pelea por nosotros, el Señor nos va a dar la victoria, aleluya. Por último, gloria a Dios, gloria a Dios. Es tiempo de echar un vistazo a nuestro alrededor. Las tareas para esta semana. Analice
su propia casa, su propia familia. Eche un vistazo, echar un vistazo a nuestro alrededor, conocer la realidad del sector donde vivimos, del sector donde estamos. Cuando camine por estas cuadras, analice. ¿Usted qué ve? Va a haber muchos borrachos, va a haber muchas cantinas, va a haber muy poquitas iglesias, va a haber o se va a enterar que hay delincuencia, que hay extorsión. ¿Ya se enteraron? Este sector está siendo extorsionado. Va a haber prostitución, va a haber homosexualismo, va a haber cosas terribles. Échale un vistazo. Si no sabe dónde vive, ¿no? Échale un vistazo al interior de su familia. ¿Qué ve en sus hijos? ¿Qué ve en su esposo, en su esposa? ¿Qué ve en sus padres? ¿Qué ve? Eche un vistazo. Eche un vistazo. Eche un vistazo a su economía. Eche un vistazo a su área física. Eche un vistazo y propóngase a hacer algo para que eso cambie.